Hay un sueño que muchos tenemos, pero que pocos se atreven a perseguir de verdad. El sueño de vestir la camiseta de Colombia, de escuchar el himno y saber que estás ahí representando a todo un país. Hoy tengo el placer de conocer de primera mano a dos personas que lo vivieron. Pero no vamos a hablar de estadísticas ni de tácticas. Vamos a hablar de ellos, de lo que soñaron, de cuántas veces dudaron, de lo que tuvieron que entregar para llegar ahí. El coach Chespi Andrés Velázquez llegó al staff técnico de la Selección Colombia 17 femenina. Mapa Méndez fue convocada como jugadora y representó a Colombia en el clasificatorio mundial en México. Y hoy los dos están aquí para contarnos cómo se ve ese sueño desde adentro. Esto es A Cancha Abierta y hoy sabremos qué es ser Selección Colombia desde adentro. Esta es la realidad de un sueño. Hoy tengo dos invitados increíbles, dos invitados especiales. Me encuentro con el profe Andrés Velázquez, más conocido en el mundo del baloncesto como Chespi, y con una jugadora increíble como lo es María Paula Méndez, más conocida en el mundo del baloncesto como Mapa. Estos son personas que han logrado cumplir sus sueños y próximamente estarán luchando por un sueño mundialista. Me gustaría hacerles algunas preguntas para iniciar. Me gustaría empezar con usted, profe. Profe, cuénteme, ¿desde cuándo empezó este sueño por dirigir, por estar como asistente técnico de una Selección Colombia? Bueno, hola, buenas tardes, Juli, buenas tardes, Mapa. Bueno, es un sueño de muchos años. Digamos que yo comencé esta carrera a los 17 años debido a una lesión. Yo era jugador. Y a partir de ahí conocí pues a una persona que ha sido como mi mentor, mi guía en esto del baloncesto, que es el profesor Luis Miguel Cuenca, que es el entrenador de las selecciones mayores femeninas y es como el jefe de nosotros en estos procesos. Digamos que desde ahí yo lo vi, porque desde ahí ya le empezó a ser entrenador de Selección Colombia y siempre mi proyecto, y que hoy en día es mi proyecto de vida, ser entrenador principal de una Selección Colombia. Obviamente eso es paso tras paso, era poder llegar a representar nuestro país dentro de lo que es estar en un cuerpo técnico. Bueno, ahorita lo logramos, yo tuve unos pinos más joven, pero ahorita de lleno con este proyecto de estas niñas que lograron obtener ese cupo a algo tan importante como lo es un mundial. Y bueno, muy agradecido con Dios, con todas las personas que realmente me han ayudado, con cada deportista que he tenido en mis manos, porque pues realmente yo creo que ese es como lo valioso. Todas las deportistas son importantes y todos los procesos me han ayudado a formarme como entrenador, a poder aprender de los errores, a poder aprender de las dificultades, también poder aprender de los aciertos. El poder llegar a Bogotá generó para mí un salto donde poder lograr representar al país. Creo que Bogotá fue importante y el poder estar en selecciones Bogotá fue muy importante para mí, poder llegar a ocupar este puesto que me honra mucho, porque somos muchos entrenadores en el país, pocos los que podemos estar en esa atmósfera, pero siempre agradecido y tranquilo, humilde. Realmente esto es de trabajar a diario. Siempre he dicho que hoy estamos en la Selección Colombia, mañana estamos entrenando a las niñas o los niños sus 9, sus 10 del club, sin ningún problema. Entonces creo que esa es nuestra labor a diario. Entonces sí, para mí muy importante y muy gratificante poder estar en este proyecto. Profe, una pregunta, ¿desde qué año usted hace parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia? Digamos que yo tuve una primera oportunidad en el año 2012, donde tuvimos un campeonato. Digamos que yo ahí no estaba tan oficial, pero sí hice mis primeros pinitos gracias a la amistad que tenía con estos profes. Pero oficialmente que salga una resolución, fue con este proceso que empezó en el Suramericano de Venezuela, con estas niñas sub-15, luego pasamos a la AmeriCup en México y luego ahorita que vamos para el Mundial en República Checa. Entonces digamos que oficialmente podemos decir que yo a partir del 2024, que fue el primer suramericano en Venezuela, formé parte como de la Selección Colombia.
Muchas gracias, profe. Realmente es muy bonito ver todo el proceso que se está llevando. Y me gustaría preguntarte a ti, Mapa, como jugadora, como deportista, ¿cómo fue ese inicio de ese sueño, de esa pasión por poder o por querer llegar a una selección Colombia? Bueno, Juli, pues primero yo nunca lo tuve como tal claro cuando empecé a jugar baloncesto. Para mí el baloncesto era un hobby, una forma de divertirme. Yo estaba pues en mi colegio, en verdad, yo empecé a jugar baloncesto no porque a mí me gustara, sino fue por mi hermana. Mi hermana le gustó el baloncesto primero, entonces por rebote caí yo. Mis papás me dijeron, tienes que empezar a jugar. Entonces pues nada, yo empecé a jugar. Yo creo que el sueño de querer ser selección Colombia yo lo tuve hasta el año que fui sub-15 en 2024, porque antes yo había tenido muchos tropiezos en el baloncesto. Me habían sacado de selecciones Bogotá, entonces como tal no había tenido como alguien que me dijera como, hey, puede serlo, ni yo tampoco me lo creía. Ese año que pues me dieron muchas cosas, que logré quedar en la selección Bogotá de Juegos Juveniles, entonces pues al quedar en esa selección, a mí como que yo dije como, hey, estoy haciendo bien las cosas, estoy subiendo de nivel, tengo nivel, yo creo que podría. Y a eso fue acompañado como el papel de muchos entrenadores que también me empezaron a decir como, tienes con qué, pero pues hay que trabajar porque pues llegar a una selección Colombia no es solamente talento. Entonces, fue más que todo eso, o sea, yo nunca tuve como tal el sueño, sino hasta ese año que iba a ser la selección Colombia como tal, fue que yo empecé a creer en eso. Una pregunta, Mapa. Cuando tú ya sentiste que querías ir por eso y que querías llegar y apuntar a una selección Colombia, ¿hubo algún momento en el que de pronto tú pensaste, no, ese sueño es muy grande para mí o no lo voy a lograr? Sí, obvio. Yo, la verdad, fui una jugadora que sea muy duro, o sea, demasiado. O sea, yo soy que juego un partido mal, un cuarto, y ya yo digo que soy lo peor, que... No, todo absolutamente mal. Entonces, como que ese año yo tenía un mal entrenamiento, un mal partido, que los tuve muchísimo ese año. Yo decía, no, estoy lejos. Y más porque pues, ese año tuve la oportunidad de ir a varios torneos nacionales. Pues primero fue el calificatorio de juegos, que pues, fueron muy poquitas niñas de mi categoría, pero ya luego cuando fuimos al Nacional 2008, que fue antes del 2009, se veía mucho nivel, o sea, normalmente el 2008 se juega la mitad de las jugadoras 2009. Entonces yo decía, como, está muy duro, o sea, es un sueño muy complicado de conseguir, pero pues se fue trabajando para llegar a él. Una pregunta, y es, cuando tú estabas como en lo secreto, por decirlo así, cuando tú ya te estabas montando al bus, en ese momento, ¿cómo estabas trabajando? ¿Qué te estaba haciendo diferente a otra persona? ¿O qué estabas haciendo tú para llegar y querer lograr ese sueño? Bueno, yo creo que más que todo, ese año y desde ese año en adelante, yo empecé a entrenar, o sea, en exceso. O sea, yo era de las que estaba en la cancha de mi casa a las 10 de la noche lanzando, porque era el único tiempo que tenía en el día. Que entrenamientos eran, hasta un día me metí triple entrenamiento, porque como estaba ese año con 3 entrenadores, entonces tenía que estar con Jaire para juegos, con Nelson para la 2008 y con Chespi para la 2009. Entonces que me tocaba doblarme, triplicarme, que entrenamientos le damos los fines de semana con uno y en la tarde con el otro. Entonces yo creo que más que todo es eso, el entrenamiento y empezar uno a creer que uno está haciendo bien las cosas, que uno está trabajando para ello. Me parece muy bonito lo que dices porque tuviste un sueño y trabajaste por él. Es decir, no te quedaste como diciendo, ay, qué bonito sueño, sino quisiste construirlo. Ahora, me gustaría también preguntarle a usted, profe, como dentro de su carrera como entrenador, ¿cuál fue ese momento más duro que usted dijo como, no sé si muy probablemente esto sí sea para mí? Bueno, digamos que uno como entrenador sufre muchos momentos difíciles, derrotas, decepciones. Sobre todo lo más que me pega a mí es el tema de las deportistas, de sentir que las deportistas no avanzan. Entonces yo siempre soy como muy indagándome, me doy muy duro frente a cuando una deportista trabaja fuerte conmigo, intento enseñarle lo que queremos
y luego no se ven como reflejados los resultados. Realmente eso me pega fuertemente. He tenido diferentes situaciones. Creo que una de las más significativas de pronto, y ya estando aquí en este proceso de la Selección Colombia, es que yo llevaba un proceso de Selección Bogotá, Sí, señor. y de un momento a otro se rompe, un momento a otro me quitan el equipo. Entonces, digamos, para mí yo creo que los momentos más duros como entrenador, porque a mí me tocó asistir al torneo por ser parte del staff de la Selección Colombia, y ver a mi equipo ahí uniformado, calentando el primer partido, no, me tocó irme para el hotel. No fui capaz ni de verla jugar, la verdad. Entonces, digamos que fue uno de los momentos difíciles, que por diversas situaciones, obviamente aquí no hay culpables, no es el momento, pues, pero sí, personalmente ha sido uno de los momentos más fuertes como entrenador. Profe, en ese momento usted es entrenador de acá de Bogotá. ¿Usted pensó en devolverse para Antioquia? Muchas veces, Juli. Yo lo he pensado muchas veces. Este año sí que lo he pensado. Realmente yo estoy fuera de mi tierra, de mi ciudad. Yo le debo mucho a Bogotá. Yo quiero mucho a Bogotá. Yo le decía a las deportistas cuando dirigía a Bogotá, cuando yo me pongo la camiseta de Bogotá, yo soy un rolo triple más. Un rolo diciendo pues, pero realmente siempre he intentado ayudarle al básquet Bogotá. Dentro de mi filosofía, con mis errores, bueno, con mi granito, como yo conozco el juego. Pero siempre he intentado que Bogotá esté en lo más alto. Nosotros logramos obtener 2 títulos. Yo sentía que este era el año con este año 2009, yo lo sentía. Pero bueno, por X o Y se rompió, pero no pasa nada. Igual me siento contento por haber hecho parte de ese proceso. En ocasiones el malvado, casi siempre, pero bueno, eso es como nuestro pan de cada día, donde uno tiene que ser tranquilo con eso. También tiene que entender a las familias, tiene que entender a los deportistas, de por qué este entrenador me saca a mi hija, por qué este entrenador es así con mi hija. Pero créeme que nosotros, o personalmente yo como entrenador, siempre intento dar el 100% para las deportistas. Obviamente como ser humano me equivoco, pero sí se ha contemplado la idea de volver a mi departamento, pero bueno, digamos que yo también he construido un proyecto donde yo trabajo acá. Entonces digamos que mis deportistas, tú que eres mi deportista, siempre me hablan. Realmente las que me mantienen aquí son ustedes, porque hemos construido un proyecto bonito. Nosotros tenemos alrededor de 70 niñas jugando básquetbol. Entonces digamos que eso no ha sido fácil. Eso ha sido contra muchas personas, luchando contra muchas cosas, pero hemos podido lograr eso, honestamente. Lo hemos podido lograr. Yo sí soy tranquilo y no tengo problema en decirlo a la cámara. Honestamente, yo tengo las deportistas que tenemos en el club. Nosotros no tenemos que hacer nada mal hecho para que ninguna deportista esté con nosotros. Y como te digo, vos en primera mano lo conoces, tenemos nuestros errores, pero ahí estamos, trabajando a diario para mejorarlos. Y mi objetivo de vida es que mis deportistas sean cada vez, además de muy buenas deportistas, además de que construyan un futuro a partir del juego de básquetbol, pues realmente se conviertan en grandes personas. Profe, cuando usted llegó a dirigir acá a Bogotá, ¿cómo fue ese choque de culturas dentro de las deportistas que usted ya conocía, por ejemplo, en Antioquia, del tipo de deportistas a las que conoció acá en Bogotá? Bueno, difícil, eso fue un choque duro. A ver, yo en Antioquia trabajaba en un municipio, yo soy de un municipio, que es Barbosa, Antioquia. Yo soy fundador del Club Cariocas. Entonces digamos que eran condiciones como diferentes.
Entonces me tocaba hacer cosas como diferentes. A mí me tocó cambiar como mi chip, como rebobinar ciertas cosas en mi manera de expresarme, en mi manera de llegarle a las personas, el comprender ciertas situaciones de una ciudad como esta que es un caos diario. Entonces, digamos, en el pueblo no, yo las tenía todo el tiempo para entrenar al básquetbol, si yo quería. Aquí no, aquí pues realmente se requiere de otro tipo de situaciones, entonces es difícil. A nivel de selección, Bogotá, porque yo trabajé en selecciones de Antioquia, digamos que me ha tocado pelear con una cultura que es un poco diferente. No digo ni mala ni buena, sino que es diferente. De pronto nosotros somos más arraigados a nuestra camiseta, el sentido de pertenencia a nosotros siempre es a muerte. Entonces siempre traté de impregnar en mis equipos eso. Somos bogotanos, tendrán que respetar, somos la capital, nos matamos unos por el otro cuando nos ponemos la camiseta de la ciudad. Entonces siempre intenté impregnar esto. En algún momento, o siempre que estuve en la selección, tuve el apoyo de las directivas, en este caso la presidenta, de los diferentes miembros del comité de la liga. En mi club he tenido el apoyo pues, de los dueños del club, que fueron realmente los que me trajeron a Bogotá. Pero sí, Juli, el choque es una cosa diferentísima, además de que llegué a una ciudad solo, sin familia. Yo no tengo ni un solo familiar en Bogotá. Cuando llegué nos cogió un año de pandemia. Bueno, un montón de cosas que realmente fueron jugando para eso, pero creo que es un proceso bonito y que realmente estamos ahí siempre trabajando a diario para mejorarlo. Muchas gracias, profe. Mapa, ¿y tú como deportista, cómo viviste esos momentos duros? ¿Cuál fue el momento más duro que tú viviste dentro de tu carrera deportiva esa temporada que normalmente casi hay jugadores que la tienen, que es como, no, esa temporada fue muy difícil para mí? ¿Tú la tuviste? Pues Julio, o sea, en verdad, yo siento que han sido varios momentos en mi vida. Yo tuve un momento en mi vida después de la pandemia que yo no quería seguir jugando baloncesto, pero pues porque no conseguí otro deporte, seguí jugando baloncesto. Mi papá me dijo, no te vas a quedar haciendo nada, mientras tanto, mientras decides qué hacer, juega baloncesto. Entonces yo seguí jugando baloncesto. Yo creo que es un momento difícil porque yo digo que si no hubiera seguido jugando baloncesto, entonces ¿dónde estaría ahora? ¿Qué otro momento duro? La primera Bogotá, porque yo me presenté con mis compañeras del club y éramos las únicas raras, porque ya todas se conocían, ya todas todo. Y poco a poco nos pudimos ir metiendo, pero al final a mí me sacaron de esa selección. Después de haber estado casi todo el proceso, porque fui el último corte. Luego al siguiente año, ya habiendo trabajado más, me volvieron a sacar de esa misma Bogotá, con otro entrenador. Entonces sí, fue decisión de él, y lo que más a mí me dolió en ese caso fue porque me sacaron literalmente como en el primer corte. Entonces a mí eso fue durísimo, pero yo también pensé en que yo estaba haciendo bien las cosas y estaba entrenando, y logré seguir adelante. Ya luego, ese año que fue en el que a mí se me empezaron a dar las cosas, partidos malos, pues un montón en el año, un montón. Pero más que todo en el año, en ese fue cuando a mí me sacaron de la selección Colombia. Cuando a mí, yo tenía mucha ilusión ese año, porque era el año, o sea, ese año me ha ido tan bien. Yo me fui con toda la confianza del mundo, o sea, yo te lo digo, Juli, yo me llevé la ropa lista para quedarme, para irme hasta Venezuela. O sea, yo ya iba con la mentalidad de que me iba a quedar. Ya les había dicho a mis papás, no, yo voy a quedar. Yo luché muchísimo y al final que me hayan sacado, estaba en una ciudad sola, en una ciudad que no es la mía, en una ciudad que el aeropuerto ni siquiera queda en la misma ciudad. Mis papás no se podían ir a recogerme y luego volvernos. Fue duro, y además que nadie ve, pero eso literalmente cada vez que uno va o viene, eso depende de cada quien. Entonces literalmente a uno lo sacan y le dicen, pero bueno, gracias por venir, espero que me vas contando cómo resuelves tu tema del viaje, pero necesito que te vayas hoy mismo. Entonces pues es duro porque uno, y sobre todo porque en esa Colombia también que al límite, o sea, fui la 13ª jugadora. Y fue durísimo para mí, o sea, yo lloré ese día desde que
me sacaron hasta que llegué aquí con mis papás y seguí llorando. Yo lloré y lloré, pero pues siento que esos momentos difíciles de mi vida me han llevado a seguir creciendo como jugadora. O sea, cada vez que a mí me patea la vida, yo me levanto y me levanto más fuerte. Y ya yo creo que sobre todo ese momento fue el más duro de todos, porque pues de ese momento en adelante yo he trabajado un montón para que por lo que me sacaron en esos momentos no me vuelva a suceder. Entonces como que en general fueron esos momentos, pero pues, o sea, a pesar de que fueron momentos duros y que me dolieron, estoy agradecida porque sin esos momentos de pronto yo no hubiera caído en cuenta de que tenía que trabajar en eso y que tenía que hacer otras cosas diferentes, no quedarme con lo básico, con lo que puede hacer todo el mundo, sino dar ese paso más que uno necesita dar para ser una mejor persona y una mejor jugadora en este caso. Realmente, Mapa, te digo y te soy muy sincera, eres una persona de admirar. Yo siempre te lo he dicho y te he dicho que yo te admiro mucho. No sé si te acuerdas, creo que sí te acuerdas, de esa vez que estábamos en el gimnasio del norte y yo te vi, yo fui a pedirte una foto porque a mí me había gustado mucho cómo tú jugaste en el AmeriCup y siento que hiciste todo un proceso para llegar hasta ese momento. Entonces eres de admirar porque eres una persona muy guerrera, eres una persona muy, muy bonita y en serio, qué bonito que hayas seguido trabajando. Gracias, Juli. Bueno, Mapa, ¿y tú cuando empezaste y te decidiste, tuviste que dejar algo muy importante atrás al entrenar, al decir, no, yo voy a entrenar y voy a entrenar cumpleaños, amigos, familia? No, todo, Juli, o sea, yo creo que el tomar la decisión de ser deportista de alto rendimiento es abandonar la vida que uno conoce como niño, como adolescente normal, que sale con sus amigos un fin de semana, que el viernes en vez de estar en la casa o entrenando en este caso, van a ver cine o cualquier cosa. Yo abandoné todo, o sea, cumpleaños por montones. Mi celebración de 15 años fue súper rebuscada, o sea, me tocó mirar cómo celebrarlo. Mis papás y yo no vamos a dejar pasar la fecha, pero pues no se puede hacer lo que queríamos porque yo quería viaje, pero pues en esas fechas no se podía el viaje porque estaba encima el tema de que entrenamientos, que venían nacionales encima, venían cosas que yo dije como no se puede, simplemente no se puede. Entonces como que aunque uno se acostumbra a dejar esas cosas a un lado, o sea, como que ya hoy en día dejar un plan por ir a entrenar, como que a mí ya no es como decir como antes que decía como, uy, pero yo quiero ir, ya ahora es como estoy concentrada como en mis metas, pero igualmente sí es duro porque mis amigos del colegio, no, pues que tú nunca vas a ningún lado. No, es que tú nunca estás, digamos, en mi colegio se celebra el Día de la Madre muy bonito, se hacen bailes, de todo. Y yo llegué a estar hasta este año. Este año fue el primer año que hago el Día de la Madre. De los 4 años que llevo, 5 años que llevo en mi colegio, este es el primer año. Entonces, obviamente sí da duro porque a veces uno siente que se pierde cosas, que uno dice como, pero pues uno las pierde también por ganar otras. Pero sí, o sea, yo creo que dejé de ser esa niña, porque uno tiene que también volverse muy independiente. Y más en este deporte que en Bogotá no es el deporte el fuerte, el baloncesto. O sea, los pioneros en baloncesto, en este caso que lo ha sido hace muchos años, es Antioquia. Entonces uno tiene que ir a toda Cana, a Medellín, y uno tiene que volverse independiente. Y uno en general a los 14 años no es para que ande solo de aeropuerto en aeropuerto. Y ya, pues sí, es como perdí como la vida en general de relación, como de salir todo el tiempo, cosas, porque yo no te digo, obviamente yo he tenido mi vida personal, mi novio, mis cosas, pero igualmente no es lo mismo porque uno abandona, entonces uno le dice como, ay, no, amor, no puedo salir al cine contigo porque necesito que me acompañes a la cancha, necesito ir a lanzar. Y pues eso muchas veces la gente no lo entiende, o sea, eso se critica mucho y gracias a Dios yo he tenido a mi familia apoyándome en todo momento. Porque pues sin ellos yo no estaría donde estoy, porque ellos son los que me acompañan a todo lado, donde mi hermana que me acompaña a la cancha, ella buscó la manera de entrenarme y todo, pero pues al fin y al cabo sí uno pierde muchas de las cosas y más porque uno es chiquito, uno quiere disfrutar todas esas cosas, pero pues no se logran disfrutar. Y que pues casi uno siempre está es como entrenando y mirando la manera de mejorar. Sí, uno siempre piensa pero este día no lo puedo perder, este día tengo que ir a lanzar
80 triples y así. Uno tiene, sí, uno siempre piensa y sobre todo porque, pues ya en este caso yo tengo mis metas trazadas y digo como no, yo tengo que cumplirlas, sea como sea. Yendo que una de las cosas que mis papás me han enseñado a ser muy enfocadas es si yo quiero cumplir algo, lo trabajo hasta cumplirlo, yo no puedo abandonar un sueño. Entonces sí, y más por mi personalidad que yo soy como muy a que yo quiero ser la mejor, yo quiero ser, yo quiero estar y yo quiero cumplir mis metas, también por eso yo siempre soy como, bueno, voy a ir a entrenar. Muchas gracias, Mapa. Y, profe, usted como desde la vista de entrenador, ¿usted qué dejó atrás? Realmente pues, son muchas cosas. Esto, como dice Mapa, es de sacrificios diarios, esto es de sacrificios muy importantes. Realmente, para mí lo más fuerte es que yo estando en Bogotá muere mi mamá. Pues el golpe más duro de la vida. Realmente yo llegué en el 2020, en el 2021 fui una vez 5 días a Medellín. Estuve con mi mamá 3 días por estar todo el tiempo trabajando en el básquetbol, en pro de construir un proyecto, en pro de meterme en un alto rendimiento en Bogotá, mostrar mi trabajo para que me tuviesen en cuenta. Entonces, digamos que para mí ha sido como lo más duro que yo he podido sacrificar, y luego de la muerte de mi mamá, eso siempre a mí me va a caer siempre en la conciencia de que los últimos años de mi mamá yo no pude estar con ella por mi trabajo, por el básquetbol. El básquetbol es como un estilo de vida que uno consigue. Por ejemplo, en mi caso, establecer pareja ha sido muy complicado por mi trabajo. Como dice Mapa, muy poquitas personas entienden la vida que uno vive, que uno se mantiene en una cancha, sábados 8, 9, 10 de la noche, en una cancha de básquetbol, por la mañana en una cancha de básquetbol, todo el tiempo pensando en el básquetbol. Entonces digamos que lo que más dejé yo atrás fue como mi familia. Eso realmente ha sido un tema difícil, pero son decisiones, creo que de vida, también luchando por sueños. Los sueños en ocasiones se cumplen, otros no, pero queda como la gratificación de que tú diste el 100% o hasta más para estar en donde quieres estar. Y esto sigue. Como te digo, esto para mí es un objetivo de vida, o este es mi estilo de vida. Mi proyecto de vida es poder estar en alto rendimiento, poder ser el entrenador principal de la Selección Colombia, poder trabajar en el baloncesto profesional. Entonces digamos que para mí ese es mi proyecto de vida, y por eso trabajo a diario. Y por eso estudio el juego a diario, y por eso me meto al juego a diario. Obviamente se sacrifican unas cosas, las relaciones interpersonales, la familia, bueno, un poco de situaciones que realmente uno dirá, otras personas dirán, pero hoy tampoco, pero bueno, son los sueños de cada persona. Y yo tengo una pregunta para los dos. Tú como Mapa y usted, profe, como el profe Andrés Velázquez Chespi, ¿hubo alguna persona que de pronto a los dos les dijo como, no, ustedes no van a lograr eso? ¿O alguna persona que de pronto los bajó moralmente? Bueno, creo, Juli, que en este trasegar siempre habrá muchas personas que querrán que tú no llegues, o que tú no estés donde tú quieres estar. En mi caso particular, el tema pasa más por los egos de los mismos profesionales del área. De pronto no se lo dirán a uno así tan de frente, pero siempre siente uno esa energía, pues, de que como uno está de pronto o llega a cierto nivel, pues digamos, no gusta mucho. Es más, yo haber llegado a una ciudad como Bogotá, siendo paisa, y que me den selecciones, que ganemos con las selecciones,
no gusta mucho en el entrenador Rolo. Esa es la verdad. Pero digamos que son cosas que yo he aprendido a lidiar y he aprendido a sentir que es así, que el mundo es así y que realmente eso antes te tiene que ayudar para que te fortalezcas a diario y sigas trabajando siempre honestamente, sin quitarle nada a nadie y trabajando en pro de los deportistas que tú tienes en tu mano. Sí. Mapa, ¿y a ti de pronto alguna envidia de alguna compañera, de alguna rival? Bueno, Juli, o sea, en general, lo mismo que hizo Chess. Yo tuve entrenadores que me dijeron que no lo iba a lograr, que no tenía ni 5 de cómo ser una jugadora de la selección Colombia. Y de parte de envidias, Juli, yo perdí muchas amistades, muchísimas. Yo perdí muchísimas amistades por esto y sobre todo por eso la envidia. Porque ellas creen que pueden estar, pero quién sabe si han trabajado para ello. Yo por lo menos me quedo con la alegría de que yo sí he trabajado para donde estoy y no se lo quitaba a nadie, o sea, yo lo he trabajado 100%. Pero sí, o sea, totalmente el hecho de que las envidias en la vida en general siempre van a estar. Y uno aprende a lidiar con ellas. O sea, de las personas que yo a veces quería, la más cercana a mí, era la que más no quería que yo lograra esto. Y como de envidias en general, pues lo que te digo, o sea, los profesores, hubo varios que sí dijeron como no, pero pues yo no les hice caso, porque mis papás me decían como tú tienes tus metas, no es que nadie te desvíe de tus metas. Y lo mismo por el lado de las amigas, pero ese lado sí era más por las envidias que tenían. Y sí, varias de las, sobre todo de las selecciones Bogotá, pues final causa son de las que te ven, montón. Yo creo que dentro de cuando a uno hace las cosas bien, más es cuando a uno lo persigue. Y eso es lo que a ustedes dos han dicho. Y es que si uno está haciendo las cosas bien, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con lo que uno está haciendo. Y eso es lo que, cuando uno tiene que estar más agarrado de la mano de Dios, más aferrado a Él, porque hay personas muy crueles, pero asimismo nosotros vamos a salir más victoriosos y como ustedes van a llegar a cumplir sus sueños. Y me gustaría entrar ya a hablar en algo más de la Selección Colombia y es esa llamada, esa primera llamada como le pasó al profe Chespi y esa primera llamada a una preselección a ti, Mapa. Quiero saber cómo fue esa primera preselección en la que ustedes estuvieron. Bueno, digamos que en mi caso pasó que nosotros estuvimos en Neiva, en el Nacional Sub-15. Mi nombre ya había sonado en selecciones anteriores. Por X o Y motivo no se pudo dar. En la selección del 2006, donde nosotros logramos el campeonato nacional, por situaciones diversas, a mí no me nombran en el cuerpo técnico. Ese año igual me nombran para ser parte asistente de la Selección Colombia de Mayores en una AmeriCup en Medellín. Entonces digamos que eso fue muy importante para mí, estar dentro de una Selección Colombia de Mayores jugando, no era un AmeriCup, era un preolímpico. Entonces digamos que nosotros estuvimos a un punto de ir a unos olímpicos, perdimos con Puerto Rico. En el caso de esta selección, sonaba mi nombre, pero no era como nada oficial. Digamos que yo ayudé al entrenador, que también sonaba, que ahorita es el entrenador principal, que es Ricardo, es un gran amigo, porque nosotros hemos construido más que un cuerpo técnico, nosotros somos un grupo de amigos, nosotros somos personas que realmente podemos compartir todo dentro de una habitación, sin problema alguno. Entonces digamos que esa ha sido yo creo que ha sido nuestra clave para el éxito y para el éxito que ha tenido el básquet femenino en Colombia. Es que nosotros nos hemos rodeado, además de ser profesionales, nos hemos rodeado de un grupo de amigos donde todos hablamos hacia el mismo sentido y todos nos cuidamos entre todos. Entonces digamos que yo creo que yo iba en un taxi, lo que recuerdo aquí en Bogotá, recogiendo a mi mascotica porque llegaba el torneo
llegaba del torneo en Eibar recogiéndola en la guardería y recibí una llamada de la presidenta de la liga, de acá, de ISDI. Una persona que obviamente tengo mucho que agradecerle en su momento. Digamos que ella me dice, me des un almuerzo, y yo, pero ¿qué me estás diciendo? Entonces ahí me da la noticia de que hago parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Entonces para uno eso, así uno ya le hubieran dado ciertos síntomas, no era oficial y ella pues realmente era el ente que lo oficializaba porque pues era la presidenta de la liga donde llegaba oficialmente la situación de que yo iba a ser parte de ese cuerpo técnico. Entonces una alegría inmensa, pero una responsabilidad también, donde uno está logrando lo que sueña y que es un pinito, unos primeros pinitos para lograr los objetivos más grandes. Pero esa fue como la primera ola, o cómo recibí la noticia de estar en este cuerpo técnico. Súper bien, profe. Y a ti, Mapas, ya me contaste un poco sobre cómo esa experiencia, pero quiero que me cuentes desde un poquito más antes. Entonces, ¿cómo fue cuando quedaste en la Bogotá? ¿Cómo fue ese torneo para ti? ¿Cómo fue cuando te llamaron? Sí, bueno, Juli, poquitico antes, bueno, ese torneo, yo llegué de jugar el 2008 y Chespi nos dice a las niñas que habíamos jugado en el 2008, ustedes tienen que llegar a ganar un cupo, porque él ya había hecho un proceso con las niñas que habían ido a ese mismo torneo como la Bogotá C. Entonces, pues nada, uno, ganarse el cupo, y ya luego como tal en el torneo, yo nunca entré de titular, Juli. El único partido que yo entré de titular fue la semifinal contra Valle. De resto, todos los partidos yo era siempre el primer cambio, pero nunca entré de titular. Yo mantenía el partido y eso, pero nunca entré de titular. Entonces, pues uno ahí dice como... Uno normalmente siempre piensa que uno por no ser titular en su liga no lo pueden llamar una selección Colombia, porque si tú no eres de las 5 mejores que se supone que deben estar en cancha, pues no te pueden llamar. Pero en mi caso fue una pequeña excepción para ese decir de la gente. Bueno, como tal, el llamado que a mí me hicieron, yo estaba en el colegio y en mi colegio no está permitido utilizar el celular. Ay. Entonces yo me vine a enterar hasta el descanso. Yo estuve todo el día, bla, 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 y en el segundo descanso, que ya uno le dejan estar como por todo lado, entonces ahí podía sacar el celular a escondidas y mirar, porque yo sí sentí muchas vibraciones, pero yo dije, mis papás hablando en el grupo de la familia, deben ser ellos. Pero no, fue después cuando vi y un montón de notificaciones en Instagram, compañeras de la Bogotá, compañeras de otras ligas que pues yo ya conocía, que éramos compañeras, amigas, escribiéndome que felicitaciones, y yo, ¿felicitaciones de qué? No sabía. Voy y miro, en la resolución salgo con otras 2 compañeras de Bogotá, y ahí en ese momento pues llamo a mis papás. Yo dije, no, pues si me van a quitar el celular, que sea por algo bueno por lo menos. Y llamo a mis papás. Mi papá es muy sentimental con las cosas que nos pasan a mi hermana y a mí, entonces atacaba a llorar de inmediato, igual que mi hermana y mi mamá, porque pues al fin y al cabo, aunque es una meta que yo logré, es una meta de todos, de los 4, porque pues ellos me han acompañado en todo. Entonces no, fue muy feliz. Ese día yo ya no pude pensar en más, yo le conté a mi amiga, nos pusimos a celebrar. Eso, nos pusimos a saltar como unas locas. Yo parecía una loca en ese colegio, te lo juro. Y después creo que fui a hablar con mi profesora Viviana del colegio. Sí. Ella ha sido fundamental en todo este proceso. Y ella me dijo que no, que me lo merecía, que disfrutara mucho este proceso. Porque al fin y al cabo, más allá de uno estresarse por quedar o no quedar, es disfrutar todo, paso a paso. Qué bonito, Mapa, en serio. Y pues qué bonito esa alegría que se te nota. Se nota que es un gran esfuerzo que han hecho. Y bueno, ¿cómo es o cuál es la realidad de ser un asistente técnico dentro de una selección Colombia, profe? No, Juli, primero es una responsabilidad gigante. Luego es un tema de un trasegar diario, donde no solamente tú estás en una concentración o estás dentro de un torneo, sino que tú tienes una responsabilidad gigante, o al menos nosotros como cuerpo técnico lo hacemos así. Entonces digamos que a ti te toca
aprender un poco de situaciones, desde editar un video hasta ver mucho básquetbol, desde estar siempre monitoreando a las jugadoras de tu región o las jugadoras del país como tal. Entonces digamos que es una responsabilidad diaria. Tú no te conviertes en asistente técnico solo para estar 10 días de concentración y otros 10 días de torneo, no. Tú te conviertes en asistente técnico. Yo he sido asistente técnico de este proceso durante 2 años y medio completos, sin descartar ningún día, diciembres, fiestas. Realmente siempre estamos en pro de poder resolver temas que van en pro del objetivo final, que realmente es ir al mundial y poder lograr como el objetivo, ¿cierto? Los objetivos que tenemos trazados para esta competencia. Entonces, eso es estar ahí todo el tiempo. Además de eso, el asistente cumple un rol donde en momentos tiene que ser más animador de las jugadoras, más confidente de ellas. En este caso que tenemos a Mapa, el caso de que yo casi soy el padrino de ella ahí, yo debo estar pendiente 100% de cómo está evolucionando Mapa en el proceso o en su proceso basquetbolístico. Entonces debo entrenarla, debo estar pendiente de sus torneos, debo estar pendiente de sus estadísticas. Realmente todo el tiempo esa es como mi tarea, como la tuve con otra niña que salió del proceso. Entonces digamos que es una tarea diaria, Juli, es una tarea que uno hace a diario, que realmente es difícil. Créeme que, por ejemplo, la primera vez que sacan a Mapa de la selección Bogotá, eso para mí fue una cuchillada también durísima, porque pues igual era mi jugadora de Bogotá, que yo quería que estuviera ahí. Obviamente yo siempre empujé para que pudiese estar. Al final se queda por 2 detalles que fueron simples, pero que a la hora del té pues suman. Difícil para mí, sobre todo saber que ninguna jugadora de la región que yo había dirigido podía estar en el suramericano, pero también de plantear proyectos, plantear objetivos. Yo me senté con los papás de Mapa, me acuerdo que los cité una vez en el colegio y les dije: es que mi objetivo es que Mapa sea la selección Colombia, ese es mi objetivo como entrenador. Entonces lo logramos luego para la América en México. Y ahí hay una anécdota bonita. Estábamos jugando el pase al Mundial contra Argentina. Y nosotros mal ofensivamente, mal. No metíamos una canasta. El equipo de nosotros defendía muy bien. Por otro, no metíamos una canasta. Y se acabó el entretiempo y la cogía ella de frente y le dije: ¿usted es bobo o qué? Va, pues meta las canastas, que la única que puede meter las canastas es usted. Arranque palaro, mija, sin miedo. Y Mapa entra después, foul y vale, canastas importantes pues para poder lograr ese objetivo de haberle ganado una de las potencias. Nosotros tenemos un récord con este equipo. Yo se lo recordaba a Ricardo cuando terminamos el partido con Argentina. Y le decía: Richie, nosotros eliminamos a Brasil y a Argentina del Mundial. Porque nosotros en el suramericano le ganamos la semifinal a Brasil. Lo pusimos a enfrentarse en el tercer puesto con Argentina, el cual también perdió y quedó por fuera de la América. Y en México le ganamos a Argentina por todo pronóstico. O sea, digamos que todo el mundo nos daba por sentado que Argentina nos ganaba. Pero nosotros, el equipo muy valiente, las niñas muy valientes, muy resilientes, una defensa impresionante. Yo repito ese partido en el año 10, 15, no sé cuántas veces lo he visto y todavía me emociona. Porque no creas, la gente a veces no dimensiona lo que realmente. Colombia ha ido a 2 mundiales juveniles y este es el tercero. Nunca ha ido a un mundial de mayores. Nosotros vamos a ser la tercera selección que va a un mundial juvenil. Esa es la cuenta, son 36 jugadoras en la historia del país
que van a ir a un mundial. Y haga la cuenta que 8 entrenadores que van a ir a un mundial, porque ya Ricardo y Lucho fueron, van a repetir esta vez. Entonces digamos que no son tanto los entrenadores que van a una cita orbital, y para nosotros es un logro, el mayor logro deportivo o el mayor logro profesional que yo he tenido en mi carrera es poder estar dentro de un proceso que clasifica a un mundial de baloncesto, del deporte que amamos. Entonces para nosotros es algo muy importante, algo de sentirnos orgullosos, también muy responsables y tranquilos, porque yo siempre he dicho que hay que pedir a Dios humildad siempre y tranquilidad frente a este tipo de cosas, porque pues lo peor que le puede pasar a uno es poder subirse a donde no tiene que subirse. Entonces digamos que es eso, Juli, es lo importante de ese proceso. Yo creo que también es algo, y es que mucha gente como que no sabe que va a pasar este mundial, que estas chicas van a ir a un mundial y que un mundial es un mundial. Entonces todo el mundo está súper alborotado con el mundial de fútbol, que es súper, hiper, mega importante, pero estamos dejando de lado a estas valiosas chicas, a este básquet femenino colombiano que está creciendo y que cada día está muchísimo más fuertes. También para hablar como de la selección Colombia, ¿ustedes cómo sintieron esa vez que estaban parados en la cancha y que por primera vez sonó el himno nacional, el himno de Colombia, que estaban parados en la cancha? ¿Y cómo fue ese sentimiento? No, pues mi primer partido fue contra Canadá. Entonces, obviamente uno se asusta porque pues mientras uno canta su himno nacional, al otro lado están unas varas gigantes que saben muchísimo de baloncesto, porque Canadá al fin y al cabo es una potencia en baloncesto. Pero más allá como ese sentimiento, uy no, Julio, o sea, a mí se me erizó todo el cuerpo, yo me sentía súper nerviosa. Al fin y al cabo es que tú estás representando no solamente al baloncesto, sino estás representando a un país. Estás representando a todo un país que pues al fin y al cabo puede que no mucha gente sepa este proceso, pero pues los representas. Todo desde tu comportamiento, cómo tú te actúes fuera y dentro de la cancha. Entonces, no sé, es un sentimiento, yo puedo decir que un poco indescriptible, porque pues, o sea, es algo increíble, o sea, en verdad es algo que uno dice como, ojalá pudiera sentir esto 1 y 1.000.000 de veces. Pero pues al final de cabo son contadas, porque uno no todos los días puede estar en una selección Colombia, y menos ya después cuando uno, digamos ahorita en las menores uno dice, bueno, puede estar varias, pero ya cuando uno crece, uno ya no solamente se enfrenta a los de su categoría, se enfrenta a mucha gente que sabe mucho de baloncesto, jugadoras increíbles, jugadoras que yo sigo, que son mis ídolas literalmente. Pero pues como tal el sentimiento es increíble, Juli, o sea, es algo fabuloso. Qué bonito, Mapa. ¿Y usted, profe, cómo lo vivió? No, Juli, eso, como dice Mapa, es inexplicable. Realmente el que tú sientas el himno de tu país en un país ajeno, sentir que estás representando a tantas personas, ahí tú pagas todo lo que has hecho. Realmente ahí es donde Dios te da recompensa de lo que realmente, todo el trasegar, todas las madrugadas, todo lo que realmente uno hace en pro de este deporte. Entonces digamos que es un sentimiento de gratitud, es un sentimiento de nostalgia. Realmente uno ahí recuerda como cada persona que hizo parte de su proceso. Como dice uno, se le pasa la vida en un segundo. Ver a la mamá de Mapa solita ahí con la bandera de Colombia, para nosotros era increíble. Entonces digamos era muy bueno, muy gratificante ese sentir el himno. Pero además de eso, a la hora de clasificarse al mundial, el poder compartirlo con tu equipo es una cosa, porque tu equipo se convierte en tu familia. Entonces, por ejemplo, yo tengo una anécdota ahí donde cuando terminamos de saludar, Mapa me tira encima, me da un abrazo. Créeme que es el abrazo más genuino que he sentido de una deportista, sin temor a equivocarme. Entonces digamos que eso es para uno
sentir como ese agradecimiento de alguna manera, o como ese sentimiento compartido de alegría, donde, pucha, clasificamos a una cosa que nadie creía que podíamos hacer. Entonces, digamos, es eso, el poder abrazarme con Ricardo, con Moni, que son los compañeros del cuerpo técnico, sobre todo con Ricardo, que es mi pana. Es algo pues indescriptible. Inexplicable. Inexplicable. Mafa, tengo entendido que en la América Sub-16, ¿cierto? Sub-16, ¿sí? Sí. Tú fuiste la única chica que fue de Bogotá. Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste como ese sentimiento de que eras la única? ¿Fue como una carga para ti o más bien fue como una responsabilidad de yo vengo a luchármela? ¿Cómo fue también como con tus compañeras de equipo? Bueno, Juli, yo creo que es un orgullo, obviamente, pero también es una responsabilidad gigante. O sea, más allá es que tú fuiste la única de cuántas jugadoras que hay en Bogotá, que ni idea cuántas hayan jugadoras en Bogotá que amen este deporte así como yo lo amo, que fui la única que tiene ese privilegio de estar allá, que tiene el privilegio de estar representando a Colombia y a Bogotá. Entonces, increíble, fue algo, mucha responsabilidad, y más allá de eso es lo que pasa después de que uno vuelve de la selección, pero sí era como eso. Lo otro que me habías dicho es que Tranquila, ¿cómo sentiste como con tus compañeras? Sí, ¿sentiste como un rechazo o más bien fue como una adaptada rápida? No, pues, o sea, yo ya con muchas me conocía porque pues uno viene jugando muchos torneos, que TIS, que torneos de Villavicencio, que esas cosas, y que uno se termina conociendo con ellas y forma una amistad. Pero ya cuando llega el proceso de la Colombia, no, Juli, es complicado porque al fin y al cabo a los rolos no se les quiere, esa es la verdad, a los rolos no se les quiere mucho, porque cada región es muy regionalista, o sea, es muy dada su esto, y Bogotá, aunque sea, Bogotá es aparte. Y era así, y mira que yo logré conseguir ese lugar con mis compañeras de la Colombia. O sea, tú les preguntas, yo creo que puedo ser de las únicas jugadoras de Bogotá que les cae bien a ellas, porque en general las de Bogotá tampoco les gusta relacionarse con otras regiones. Y es feo porque, o sea, uno va, se saluda con todas, se habla, y las de Bogotá uno lo miran a veces como raro porque uno se saluda. Entonces también es como raro, pero como tal en la selección, como ya no era el primero, sino el segundo proceso, porque igualmente yo estuve casi todo el proceso para el suramericano, ya en pues del AmeriCup, yo llegué, tenía compañeras, amigas, mi compañera de cuarto que no la conocía porque ya no había estado en el suramericano, que fue Lauren, yo me volví súper amiga, o sea, ella y yo somos súper amigas. Después con mi compañera de cuarto, sí, es divina, ya después con mi compañera de cuarto, como tal del AmeriCup, que fue Elba también. Aunque ella expresa su odio hacia las rolas, literalmente, ella no le caen bien. Ella dice que yo soy la única rola que le caigo bien. O sea, es que en verdad, yo siento que muchas veces las regiones nos cerramos a no conocer a otros lados por odios de cancha, que porque esta tal cosa, esta me defiende duro, que tal otra, pero pues al fin y al cabo todas somos personas, más allá que jugadoras somos personas. Y es bonito que ellas como tal, que ya habían tenido un proceso, se hayan abierto a recibirme dentro de su equipo, y al fin y al cabo nosotros nos volvemos, como dice Chespi, casi una familia, porque nosotros convivimos mucho tiempo juntas, que dormimos, comemos, todos juntas, entonces es muy bonito. También creo que lo que dices es que el básquet es para ser amigos. Ay, sí, el básquet es para estar en comunidad, el básquet es para ser una familia todos, entonces qué bonito que puedas haberte relacionado con ellas de una manera más cercana. Sí, y una pregunta para los dos, y es, ¿cómo es un día normal dentro de la concentración de una selección Colombia? A usted, profe, como entrenador, y a ti como deportista. Bueno, realmente es un día largo. Para nosotros como entrenadores es un día largo. Nosotros normalmente tenemos doble turno, pero obviamente esos turnos siempre hay que organizarlos. Sí. Digamos que cuando estamos en Medellín, por temas logísticos y demás, muchas veces Ricardo y yo no estamos dentro del hotel, sino que estamos
en otro lugar, puede ser en el apartamento de él, o bueno, digamos que ha pasado. O en concentración en torneos, pues obviamente estamos dentro de la concentración. Pero realmente es madrugar mucho, es poder estar en el primer turno, luego sigue la tarea específica del día, que sea adición, scouting, o bueno, lo que te siga dentro de las tareas especiales que tienes dentro del rol como asistente o dentro de lo que es la preparación del equipo. Luego el poder estar pendiente como de las deportistas, de pronto algún trabajo individualizado o bueno, lo que necesites hacer con ellas. Y luego se viene el doble turno, el turno 2, donde en el turno 2 pues, se interioriza más en temas de táctica, de preparación de partidos, bueno, como o juegos de control, como toda esa situación. Pero es un día que tú estás 24/7 atento a lo que requiere la selección. Tú no tienes tiempo como para atender más cosas, sino que 100% estás pendiente como de la atención del equipo y lo que realmente el equipo requiere. Cuando ya estás en torneo pasa muy todos los días, es que los trasnochos son arduos, porque digamos que hay que preparar el juego siguiente. Entonces hay que editar video, hay que hacer presentaciones, hay que realizar scouting, revisar scouting, preparar práctica del día anterior, coordinar temas, porque nosotros no somos tan amplios en cuerpos técnicos. Entonces nosotros nos tocan tareas múltiples como preparar temas de refrigerios que existen en las horas, itinerarios de comidas, mirar que la comida sí sea óptima. Nosotros, una experiencia que nos pasó en México el primer día fue que nosotros nos tocó decirle a la gente del restaurante que por favor le quitaran el pique a la comida, porque Panamá estaba en el mismo hotel y las 3 jugadoras más importantes de Panamá se intoxicaron debido a la comida que habían ingerido. Entonces nosotros, viendo ese tema, prohibimos ese día a las niñas el pique. Fuimos como un poquito, ahí nos cabe un poquito la experiencia del profe Ricardo, Mónica, que llevan muchos años en este tipo de torneos. Entonces digamos que también ellos son más preparados como para estas situaciones. Entonces se prohibió, se restringió ese tema. Luego se le pide al chef pues que se quite esos condimentos porque realmente hacían mucho daño. Y así realmente pasan como los días de concentración dentro de un equipo, una selección Colombia. ¿Y tu mapa como deportista, cómo viviste o cómo vives una concentración en la selección Colombia? Bueno, Juli, pues de la concentración aquí que se hace como preselectivo y a la concentración que se hace ya en el torneo, la verdad no cambia mucho. Pues cambia más que todo como el tema de itinerarios, porque pues cuando uno está en Medellín normalmente entrenamos a doble jornada, en la mañana y en la tarde. Entonces en la mañana normalmente es muy temprano el entrenamiento, entonces uno a veces no alcanza a desayunar, entonces toca levantarse, bañarse corriendo y ir a entrenar. Ya cuando uno vuelve, desayuna, descansa en el día. A veces uno también se pone que a grabar TikTok, se va a molestar con las niñas y eso. Ya después en la tarde, pues de nuevo uno se arregla para el entrenamiento, ir. Y en la noche sí, pues ya cuando uno vuelve a cenar, y yo por lo menos siempre soy a dormir, o sea, yo soy de esas personas que le encanta dormir, yo duermo a toda hora, a todo momento. Yo tengo una oportunidad para dormir, ya estoy durmiendo. En verdad, yo sí duermo un montón, entonces como tal, eso es como un día en la preselección. Ya cuando es tema de selección, ya en el torneo cambia un poquitico porque pues uno tiene más tiempo, porque ya no son doble entrenamientos, aunque uno entrena en la mañana ya no es el mismo tiempo, porque pues uno sí preparaba los juegos y eso, pero pues nada más nos dan 40 minutos, 50 minutos para entrenar. Entonces uno en los entrenamientos, eso yo no sé cómo hacen ellos para que nos rinda tanto. Uno hace todo, tiro, que el tema de scouting al otro equipo, que defensa, eso les rinde el tiempo en eso. Sí. Y pues la concentración en México a mí me gustó, fue muy chévere. Lo que hice Chespi, nunca probamos comida mexicana, o sea, fuimos a México y no probamos comida mexicana, ni un solo taco un día,
pero pues también se entiende que uno iba no a modo de turismo, sino iba a modo concentrado en lo que tiene. Si uno tiene que comer papa y arroz y carne todos los días, uno come eso con tal de que uno pueda aprovechar bien su torneo. Y pues en el día allá en México era, pues uno se levantaba, desayunaba, se preparaba, iba a entrenar, volvíamos. Y ya luego a uno le quedaba un lapso grande, que normalmente la mayoría lo aprovechábamos para dormir. Yo creo que todas en general. Los juegos eran siempre en la tarde, Sí, ¿no? Sí, todos los juegos siempre fueron en la noche. Normalmente nos tocaron casi todos a la misma hora. Entonces, como todos los días fueron muy rutinarios. Entonces uno se sentía pues como ya sabía como cómo iban a hacer el tema. Obviamente siempre las reuniones que teníamos antes de cada juego. Todo el tema de preparación psicológica que nos hacía el staff. Y todo, y ya después nos íbamos al partido, volvíamos, cenábamos y a dormir. Uno, pues aunque tiene tiempo para disfrutar con las compañeras y eso, siento que uno va muy enfocado también es a jugar, o sea, siento que eso de estar molestando todo el tiempo uno lo deja a un lado, uno pues sí, obviamente uno molesta, que graba TikTok, se recocha y eso, pero pues ya eso se vuelve un segundo plano, uno se vuelve muy dormir, descansar, recuperar el cuerpo, porque es una semana muy dura, o sea, al fin y al cabo es una semana partidos todos los días, también con entrenamiento, entonces uno tiene que estar todo el tiempo descansando el cuerpo. Qué chévere, Mapa. ¿Y hay algo de los dos que recuerden en específico de esta concentración en México? Algo que, pues, que vaya o sea, como no dentro de los juegos, sino como dentro de la concentración. Bueno, la anécdota que le contaba ahorita de ese abrazo final cuando clasificamos al Mundial, pues algo muy importante. Lo otro es que realmente cuando nosotros clasificamos en medio de la euforia, una de las compañeras, una de las jugadoras del equipo rompe una pared en un camerino. Pues no voy a decir el nombre quién fue, Deja pues un no. hueco a la Hueco pared. aquí, va y FIBA y nos pone el reclamo que hay que pagar eso. Por nosotros en medio de la alegría, yo le decía a Ricardo, no, pagamos eso. Ricardo sí se enojó, pues, y la reprendió a la muchacha. Pero es como esas anécdotas chistosas. Es que realmente yo le decía a Ricardo, pues que pues eso no es, pues que vea, eso es de... Eso es un las hueco en la paredes, pared. las paredes del Chavo del 8, hermano. Eso realmente rompe con cualquier cosa. Que van a cobrar ahí, que no sean conchudos. Aparte ganamos. Entonces, bueno, yo le decía pues en la interna, obviamente, ya con la niña, con el equipo, decíamos pues que ese no era la imagen. Fueron las personas más serias de este mundo, ellos que no era la imagen que ellos no queríamos que dar. Después nos reíamos de eso, pues nosotros también, y decíamos, no, por Dios bendito, era tanto la euforia y tanta la alegría que se tenía, que esa es una de las anécdotas. Que rompieron una pared. Imagínate, pero yo estaba ahí atrás cuando pasa ella y se tira encima de eso y vaya ese huequete ahí. Esa muchacha no sabe ni qué hace ni dónde meterse. No, total, yo coincido totalmente con el abrazo que tuvimos con Chespi, fue un momento muy lindo. Eso fue abrazo y vuelta incluida, nosotros dimos como un helicóptero, eso fue increíble, ese momento fue súper especial porque pues era el sentimiento de que éramos los dos de Bogotá. Y pues lo que hizo Chespi totalmente, o sea, fue un abrazo tan bonito, lleno siento que de agradecimiento mutuo, o sea, fue algo muy bonito. Y otro que yo recuerdo fue cuando nosotros teníamos muchas charlas psicológicas en general, pero tuvimos una que fue muy bonita porque todas pudimos como, en general todos y todas, porque también los profesores nos contaron cada uno su historia de qué fue lo que tuvo que haber hecho y pasar para llegar a ese momento. Entonces cada quien contó su historia, pues por parte mía conté la historia de que mi profesor Chespi me sacó de mi primera Bogotá. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, no, fue muy bonito porque en ese momento pues yo empecé a contar toda la historia, que yo pues normal en mi club. Y ya después cuando me fui a presentar a la Bogotá, la primera Bogotá que me presenté fue una 2008, la llevaba Chespi ese año. Y Chespi me mantuvo todo el tiempo y luego me sacó, el último día me sacó. Obviamente las razones que él me dio en su momento eran totalmente ciertas, pero más allá de como de lo que pasó en esa historia, fue que muy chistoso porque yo estaba contando la historia y Chespi llega y dice, pero cuente que yo la saqué de esa Bogotá.
Entonces fue muy chistoso y también fue muy emotivo porque, digamos, por parte de las otras compañeras y pues del staff, cada uno contó su historia y uno no sabe lo que pasa por detrás de cada persona. Uno oye su historia, pero no ve la de las demás personas. Entonces yo digo que esos dos momentos son los que más, yo digo, fueron increíbles. Qué bonito saber de esas experiencias, un poco locas, un poco divertidas, un poco emotivas también. Y quiero saber cómo fue el regreso a casa, ese regreso al club, ese regreso a la liga, ese regreso, el regresar después de haber vivido algo tan bonito y tan grande como fue una AmeriCup. ¿Cómo se sintió el volver a casa? Bueno, de mi parte fue algo muy bonito. Mi club me recibió de muy buena manera. Se sintió como que se sentían alegres por mí. Entonces para mí eso era muy gratificante. Digamos que lastimosamente el ambiente de nuestro básquet en ocasiones no es tan sano. En cuanto al tema de lo que yo decía, muchos egos, muchas envidias. Entonces digamos que pronto en el ambiente sí hubo personas de manera muy genuina que uno sabía que estaban contentos por ti, pero también pasa a los que no están contentos, porque pues realmente quieren estar ahí o no quisieran que nosotros, por ser nosotros, hubiésemos logrado el objetivo. Otros se atrevieron a decir que fue chiripa. Bueno, hay veces la ignorancia es atrevida, pero con eso hay que jugar siempre y realmente no prestar atención a las malas energías. Pero de parte de mi familia, de mi club, fue muy gratificante poder llegar, poder sentirse uno con esa importancia, porque pues particularmente a mí el club me generó esa importancia de que sí, el entrenador del club es el entrenador de la Selección Colombia que clasificó mundial. Entonces para mí eso fue muy gratificante poder sentir esas manifestaciones de cariño. Bueno, Juli, por mi parte, pues al principio sí un recibimiento muy bonito por parte de mi club, de mi coach William. O sea, William, yo creo que él todo el tiempo era, mándame fotos que yo quiero subir. Esgamba tiene como 3, 4 publicaciones. La verdad es que Esgamba es muy poquito lo que hace por redes, pero William, cada vez que yo tenía, siempre era, mándame fotos, mándame videos que yo te quiero subir, yo quiero. Y dicho, o sea, yo llegué, le mandé fotos que nos tomaron en el AmeriCup y lo primero que hizo fue subir el post. Entonces el divino Esgamba, pues mi club, siempre todas mis compañeras súper contentas porque pues lo que hice es así mismo como sucede con él como coach. Al fin y al cabo ellas están jugando con una niña que pues ellas la vieron crecer, que jugamos juntas desde chiquiticas y que llegó a una selección Colombia. Entonces pues por ese lado súper bien, pero ya por el lado negativo, lo que te dije al principio de que era pues en parte una carga ser la única Bogotá, totalmente cierto, porque te lo juro que yo jugaba, cuando ya volví en competencias, etcétera, con mi club, yo jugaba un partido malo y ya se escuchaba el susurro diciendo, no, esa niña cómo fue Selección Colombia, ¿qué le vieron a esa niña? Y así, y aunque tú no lo creas, eso pega muy duro. O sea, a mí me pegaba durísimo. O sea, yo jugaba un mal partido y yo ya estaba literalmente llorando, porque yo decía como, esta no soy la jugadora que yo quiero ser, y más porque yo ya no soy solamente una jugadora de club, una jugadora de liga, yo soy una jugadora de la Selección Colombia. Sí. O sea, yo represento algo grande, el equipo que clasificó al mundial. Entonces, pues por esa parte sí fue duro. Y lo que dice Chespi, o sea, son un montón de personas que todo el tiempo mandan sus malas energías hacia el lado de uno y uno tiene que aprender como a repelerlas, a separarlas, a formar como un escudo protector y que eso se quede allá. Y uno saber de que uno trabaja y todo eso, pero por parte de la presión, sí fue duro. O sea, para mí me costó los primeros meses porque eso pega muy duro. Yo no estaba acostumbrada a ser literalmente una figura pública y en eso yo llego así como tú hiciste cuando tú me viste allá en el Gym Norte, que fuiste y me pediste una foto. Yo sentía que yo entraba a cualquier lugar y literalmente yo veía y todo el mundo me miraba y empezaba a comentar. Pues eso, o sea, uno no sabe si lo que estén diciendo sea bonito o sea feo, pero pues uno como persona, uno no siempre va a creer que es lo peor, ¿no? Entonces, por ese lado fue muy duro y me tuve que blindar mentalmente para que
eso no me afectara, pero al principio sí, me costó mucho, mucho. Claro, y pues más que como tú decías, dentro de tu juego van a hablar mucho y es, si haces por lo menos un pase malo, ya van a decir, ay, ¿cómo fue que ya fue Colombia? Sí, exacto. O cómo es que, no sé, este club le ganó al club de Mapa, por ejemplo. Entonces, me parece muy, muy chévere lo que estás diciendo porque sí es duro. Sí, no, esa parte de lo que tú dices, sobre todo de que le ganamos al club y ahí está la niña Selección Colombia. Entonces, ¿qué hace allá? No haber sido Selección Colombia, no hizo nada. Pero pues, fin y al cabo, son comentarios que uno tiene que aprender y decir como, bueno, si tú crees eso, dale, gracias. Pero pues dejarlo hasta ahí, sí. Qué bonito. Profe, ¿usted qué le diría, digamos, a un entrenador joven? ¿O qué le diría, por ejemplo, a usted de joven diciendo como que tiene un sueño, que ese sueño es llegar a la Selección Colombia? ¿Usted qué le diría a ese entrenador? No, lo primero es que los sueños no son inalcanzables, todo es de hacerlo día tras día. Realmente hay valores muy importantes, a veces suena como a cliché y todo el mundo contesta lo mismo, pero creo que es una realidad cuando uno ya está frente a este tipo de situaciones, que es el tema, Juli, de disciplina. Yo creo que el valor más importante es ese, es poder perseverar diariamente en pro de los objetivos que tú quieres. Yo todos los días me capacito, todos los días estudio básquetbol, todos los días estoy en pro de conocer algo del juego o algo que me ayude a comprender o me ayude a evolucionar dentro de mi etapa o mi faceta como entrenador. Cómo comprender, por ejemplo, la psicología de la mujer. En mi caso que entreno muchas mujeres, ¿cierto? Cómo desarrollar liderazgo en los equipos. Entonces digamos que todas esas cosas suman. ¿Y qué le diría yo al yo mismo joven? No se rinda. Van a pasar momentos difíciles, va a ser duro, va a ser difícil, va a ser algo que de pronto en algún momento no lo vas a creer, pero cuando se logra, se paga como todo ese sentimiento. Cuando tú te paras en una cancha, en un país diferente, ejemplo, nosotros en la final del Suramericano, donde nos meten 10,000 personas en ese domo, en Venezuela, jugando la final contra ellas, que yo tenía el profe Ricardo a 2 metros y él no me escuchaba. Pero tú te paras, te pones la mano en el corazón y cantas el himno de tu país. En México, en el partido contra Argentina, que era el decisivo. Entonces ahí tú comprendes todos los sacrificios. Entonces sí, le diría a los entrenadores jóvenes que se preparen, que estudien, que sean disciplinados, pero que ante todo sean personas. Eso sí es lo más importante. Que no dejen de confiar en Dios, que Dios siempre tiene sus planes perfectos, sus momentos perfectos. Y yo me digo a diario, porque mi camino no termina acá. Yo tengo mis objetivos trazados muy claros, donde todos los días trabajo en pro de eso. Lo decía al inicio de la charla, pues este es mi proyecto de vida. Yo quiero ser seleccionador nacional y no ser seleccionador que es que te dan un equipito por X, Y o porque te tocó en el momento o eso. No, realmente es poder ratificarme en esa posición, poder ayudar al básquet del país y en este momento al básquet de mi club, al básquet de la ciudad, seguir ayudando a Bogotá desde el punto que me toque. Es un mensaje para el básquet de Bogotá. Tenemos que unirnos más, tenemos que ser más coequiperos, poder unificarnos para que el básquet de la ciudad pueda surgir de mejor manera. Muchas gracias, profe. Y a ti, Mapa, ¿qué me dirías? Me hablo como primera persona porque soy una niña menor que tú, que está en ese proceso, que está queriendo avanzar. ¿Qué me dirías a mí? ¿Qué consejo me darías para poder avanzar con mi baloncesto y poder llegar a una selección Colombia? Bueno, Juli, yo la verdad te voy a decir como si te lo dijera a ti, y es: nunca dejes de luchar por tus sueños y sé muy disciplinada
pero sé buena persona, o sea, uno siendo una mala persona no llega a ningún lado. Deja a un lado las envidias, deja a un lado todo y siempre está con la compañía de Dios, siempre, todo el tiempo. Y que ante todo, lo voy a recalcar, la disciplina, porque yo sí soy de la fiel creyente de que la disciplina vence 1000 veces al talento. Una persona que trabaje todos los días por lo que quiere, lo va a conseguir. Y tú en este caso te lo digo, Juli, si tú quieres llegar a este nivel, tú quieres llegar a esto, prepárate todo, física, mentalmente, métele todo el asunto, porque es que esto no es solamente entrenar. Esto lleva mucho por detrás, esto lleva que la alimentación, que el dormir, que el hidratarse, que el fisio, que el gimnasio, que el entrenamiento, que las personas que te acompañen, siempre agradecida de todas las personas que te han acompañado. Mi caso en mi proceso, Chespi, todo el agradecimiento es de los que sacan tiempo para entrenarme, mis papás, mi familia, que me acompañan a todo lado y como ya lo había dicho, me acompañan 10 de la noche a mi cancha, al lado de mi casa, a mi profesor de toda la vida, William, que siempre ha creído en mí y siempre dice como, y que siempre me lo dijo desde chiquita, que yo iba a llegar aquí y que yo nunca le creí y que hoy en día digo, cómo es de sabio, y siempre me lo dijo. Y agradecer, ser disciplinada y con toda la confianza que uno, con confianza en sí mismo, es que puede llegar lejos, porque si tú no tienes confianza en ti mismo y en todo lo que tú trabajas, no hay nada. Así es, Mafa. Muchas gracias por ese consejo. Y quiero preguntarle como última pregunta a los dos, y es, dentro de este proceso en la Colombia, dentro de este proceso también dirigiendo, jugando, ¿ustedes qué han aprendido de ustedes mismos? Realmente yo me considero berraco. Pues hay veces uno no dimensiona a uno mismo las cosas que uno ha podido lograr, o lo que uno ha podido alcanzar en esto del básquet. Pues realmente yo he aprendido he aprendido en mí mismo a ser una persona resiliente, una persona respetuosa, pero ante todo una persona disciplinada y una persona que persigue sus sueños. Entonces digamos que realmente eso es lo que yo he podido aprender de mí. Como le digo, una persona que también todo el tiempo no tiene ningún problema en ningún nivel de los que he dirigido, porque a mí me toca dirigir desde niñas chiquitas hasta las grandes, en ningún problema de aceptar mis errores y de mirar a la cara a mi deportista y decirle, sí, me equivoqué y tendremos que corregirlo. De mirar a la cara a un papá, a una mamá, decirle, sí, me equivoqué y tendremos que corregirlo. Y también decirle, y nos vamos a seguir equivocando. Pero estamos en este proceso donde todos aprendemos y donde todo realmente es eso. Entonces yo creo que es también la aceptación al error. Yo creo que he aprendido a aceptar el error, porque siempre creo que lo que más nos entorpece a los deportistas, lo que más entorpece a los entrenadores, es el poder no aceptar el error. Y hay que entender que esto es un juego de errores, de muchos errores, pero que cuando se acierta es muy gratificante. Entonces, siempre cuando uno dirige partidos, el 90% de los partidos los pierdes, pero ese 10% que ganas es la recompensa a todas esas derrotas. Entonces es lo que he aprendido a poder asumirlo. Me ha costado lágrimas, me ha costado tristezas, me ha costado frustraciones. Cada 8 días todavía me pega duro perder partidos importantes, de no dormir y eso, pero creo que estamos en el proceso de poder desarrollarme. Y como te digo, volviendo a la pregunta y como para finalizar, es eso, el poder entender que somos seres humanos, que nos equivocamos, pero que siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros. Yo de ese punto quiero recalcar algo, y es que me acuerdo de algo muy puntual, y es cuando estábamos en la Baby,
perdimos un partido contra Vaqueros, ¿cierto? Sí, Vaqueros. Y me acuerdo tanto que ese partido, después de que salimos, todas salimos casi llorando porque ese partido nos había, muy difícil. nos ponía, exacto, nos dejaba un partido más fácil en cruzados. Pero me acuerdo que salimos de ese partido y usted nos dijo, no se preocupen que ese partido lo perdí yo. Entonces sí me parece muy, muy bonito, que sí es verdad. Y a ti, Mapa, ¿qué pudiste como conocer de ti misma en este proceso? Bueno, Juli, yo creo que y retomo la resiliencia. Uno para llegar lejos tiene que ser muy resiliente, demasiado, o sea, uno se encuentra con tantas dificultades en el camino que uno dice como no, hasta aquí, pero no, uno se levanta y sigue y sigue. Otra cosa que yo siento que aprendí mucho y que yo cuando era chiquita no lo era nada, era ese tema de ser agradecida. Porque uno cree que uno hace las cosas solos, pero es que uno no las hace solo. Uno tiene un montón de personas atrás que están apoyándole a uno, aunque sea con un jugaste bien, con una mini cosa que a uno ya lo llena. Todos esos profesores que han pasado por mí, que me han formado, que ya te lo dije anteriormente, Chespi, Jair, William, Viviana, todos y cada uno de ellos siento que han aportado su grano de arena para hacer la jugadora que soy hoy en día. Y que lo que te digo, yo antes no lo era, o sea, yo antes juraba que yo todo lo lograba por mí y todo, pero pues no. Siempre hay personas que están apoyándote en el camino y vale la pena ser agradecidas con ellas. Y sobre todo, el ser más unida con Dios. Yo antes no era tan unida. Y la cancha y todo me ha llevado a volver a hacerme muy unida con Dios. Y a decir que uno con la compañía de Dios llega lejos, llega muy lejos, porque al fin y al cabo los planes de Dios son perfectos para cada persona. Y uno puede que no entienda los tiempos, pero los tiempos tienen que ser justo en el momento que son. Y ya, o sea, como tal, yo siento que esas dos cosas, y sobre todo, bueno, también aprendí a ser muy disciplinada, porque el llevar la vida de ser estudiante presencial y ser deportista de alto rendimiento, tengo la fortuna de que mi colegio es muy consciente de lo que estoy logrando en el deporte y me apoya muchísimo, pero igualmente es duro porque, o sea, yo ya estoy ahorita en 11 y aunque se supone que uno dicen que ya uno en 11 ya uno se puede relajar un poquito, en mi colegio es todo lo contrario. En mi colegio te exigen el doble porque en mi colegio quieren formar excelentes profesionales, entonces ellos te exigen en cualquier cosa. O sea, uno en un simulacro bajó 2 puntos y ya le dicen ¿por qué? ¿Por qué bajó? Usted solo tiene que subir. Entonces el poder ser disciplinada y llevar ambos, y sobre todo aprendí y conocí en mí misma lo fuerte que puedo ser para sobrellevar todo al mismo tiempo. Qué bonito, y muchas gracias a los dos por haberme aceptado la invitación. En este momento tienen la cámara abierta para ustedes, para darles el agradecimiento a las personas importantes dentro del proceso de ustedes. Bueno, no, primero, Juli, a ti, a tu familia, muy agradecido por esta invitación. Te conozco porque eres una deportista mía. Estos son proyectos que realmente son muy interesantes para nuestro básquet, poder visualizar nuestro básquet, que realmente en ocasiones no es tan llamativo, pero poder mostrar este tipo de historias es muy gratificante. Además de eso, es una labor que admiro bastante. Y no, realmente agradecido primero con Dios, con mi familia que me ha apoyado en este proceso, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, agradecido con cada una de mis deportistas, las que he tenido en mis manos, con las familias de las deportistas, que en ocasiones no entienden cosas y eso, pero sí muy agradecido con cada una de las personas que ha sumado. Y como te digo, mis deportistas para mí son mi núcleo, son mi vida, son lo que yo todos los días pienso, el cómo mejorar a cada una de las niñas que tengo en mis manos. Entonces creo que es un legado que puso Dios en mis manos
y es una responsabilidad gigante, pero que todos los días la tomo con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Y no, gracias, Dios te bendiga, Juli, a ti, a tu familia, a todos los que logran estas cosas que realmente ayudan a que nuestro básquet mejore y que se dimensione de mejor manera. No, profe, y muchas gracias a usted por aceptarme la invitación, por poder estar aquí contando lo bonito que es estar en una Colombia, lo bonito que es representar a nuestro país. Y bueno, Mapa. No, Julia, a ti muchísimas gracias por este espacio. Te agradezco sobre todo porque siento que estos espacios ayudan a que el baloncesto femenino, sobre todo el baloncesto en general en Colombia, sea más conocido, así como tú lo dijiste en su momento. Todo el mundo está concentrado en el Mundial de Fútbol, pero pues también hay un Mundial de Baloncesto que estamos haciendo historia. Y que agradecer, pues sí, a Dios, primero que todo, a Dios. Sin el aliento que nos da día a día no podríamos estar aquí. A mi familia por todo el apoyo que me ha dado, a cada una de las personas que ha pasado por mi proceso, a todos mis entrenadores, sobre todo pues en este caso voy a recalcar a Ricardo porque fue el que me dio el voto de confianza y que pues por eso estoy aquí, porque sin él no sería y no estaría aquí. Y no, pues Juli, o sea, sobre todo a ti, muchas gracias por este espacio. Siento que es bonito que las personas también conozcan un poco sobre cómo es esto en realidad, porque las personas ven todo lo que se ve en redes sociales, lo que uno puede ver públicamente, pero no ven todo el trasfondo que tiene. Exacto, todo el trasfondo que tiene y pues al fin y al cabo cada uno tiene sus propias peleas, sus luchas, y aquí conocieron un poquito de estas dos personas que pues han luchado para estar donde están. Muchas gracias en serio a ustedes por aceptarme la invitación. Les deseo los mejores de los éxitos en este mundial que está por venir. Y a ti, si te gustó este video, dale like, suscríbete, comenta y recuerda que los sueños son nuestros y tenemos que luchar por ellos. Chao, chao.